Bueno, se lo comentábamos en titulares y en una de las noticias del día en materia económica. La Reserva Federal de Estados Unidos subió las tasas de interés en 25 puntos, situándola en el rango de 0,75 y 1%. Vamos a conversar al respecto. Nos acompaña Francisco Javier Garrido, académico y consultor. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros, Francisco. Gracias a ti por la invitación. Bueno, lo primero, partir por entender qué señal y qué significa esta decisión que se toma de parte de la Fed. Bueno, la señal de la Fed y del comité es una señal que busca ajustar gradualmente la actividad económica en Estados Unidos. Tenemos que recordar que la Fed es básicamente el Banco Central de Estados Unidos y su misión es generar unas condiciones que permitan que haya un ajuste en la economía para que no se sobrecaliente, para que no se produzca un overburn en la economía americana. Los mercados en general hemos estado muy pendientes en los distintos países, las distintas economías, porque todos sabemos que en este mercado global el alza del costo, del valor del dólar, ¿no? Y en Estados Unidos donde se imprime el billete verde, nos afecta a toda la economía en una economía global y particularmente afecta a las importaciones y a las exportaciones en el caso de Estados Unidos. Claro, y desde el punto político también hay un hito interesante que es la primera subida de la era Trump, muy a la espera también de todo este paquete o batería de propuestas que buscan incentivar la economía, pero además también cuando se adelanta que lo más probable es que esta no sea la única subida, sino que haya dos más este año. Claro, la Reserva Federal o la Fed lo que ha prometido y ha puesto sobre la mesa, ¿no? A la cabeza de Janet Yellen en el instituto es 3 subidas anuales, ¿no? Se espera que al año 2019 la tasa llegue a un 3%. Eso permite conocer ese dato, permite que el mercado se ajuste y que las distintas industrias internalicen ese valor, dado que eso reduce de algún modo la incertidumbre. Ahora, lo que sí es cierto es que a Yellen y a su equipo acompañante, hoy día los votos fueron el alza 9.9 contra 1. Sí. Podríamos decir que es la primera alza del gobierno del presidente Trump y es una alza que también tiene una cierta incertidumbre. ¿Dónde está la duda o incertidumbre? Si sabemos que va a subir 3 veces durante el año, la incertidumbre la tenemos en si va a ser una alza que se va a producir en un corto periodo de tiempo y si va a tener una mayor magnitud o no dentro de ese aumento que vamos a tener. Por tanto, la duda está dada por las condiciones internas del mercado americano. Sabemos que el mercado laboral americano está fuerte, sabemos que estamos en el pleno empleo prácticamente, sabemos que hay datos de la economía interna que son favorables. No obstante, enfrentamos unas condiciones novedosas, nuevas, ¿no? para el mercado en general, dadas las políticas de incentivo que el presidente Trump propuso en su campaña y que hay expectativa para saber cómo las va a cumplir y cómo las va a implementar. Y uno de los temores que se planteó con esta decisión es lo que pueda pasar con la inflación, con el tema de los precios. ¿Por qué esta preocupación en esta materia? Bueno, hay una expectativa de inflación, de alza inflacionaria cuando la política económica americana es una política expansiva, ¿no? Por tanto, con una política expansiva y con un proyecto de inversión, más un proyecto de rebaja masiva de impuestos que no terminamos de conocer y no sabemos cómo se va a implementar, se introducen entonces incertidumbres en cuánto va a presionar eso a la Fed en la próxima reunión del comité para optar por un alza a corto plazo o bien optar además por un alza de mayor magnitud. Esas son dudas que se instalan y que por tanto todos queremos saber cómo termina frente a las nuevas políticas del presidente Trump. Ahora, pensando en esta decisión, ¿qué debiese pasar, por ejemplo, en nuestro país con el dólar durante estos próximos días y también en el largo plazo? Porque se entiende que la tendencia sigue siendo al alza. Claro, en el caso nuestro nos pegan elementos como el precio del petróleo, por ejemplo. Hoy día el WTI y el Brent rebotaron a 4.46, por ejemplo, pero por una razón de disminución de inventario. Por tanto, eso es coyuntural. Pero la tendencia en general es que al aumentar el precio del dólar, eso nos pega también en estas materias primas que compramos del extranjero. Y eso le pega en general a toda la economía, ¿no? Hay entonces ajustes de las monedas en general frente al ajuste del dólar. El mercado en general y el mercado global se ajusta. Quizás
Como comentábamos antes, la relación entre dólar y euro es una relación que busca tender hacia la paridad, pero el caso europeo es distinto que el caso americano. En el caso europeo no hay previsto alzas en el futuro, no hay ninguna información al respecto. En el caso americano tenemos una información muy clara que es cuántas van a ocurrir. Insisto, tenemos dudas respecto de en qué velocidad y en qué magnitud. Y pensando precisamente en relación a lo que va a ocurrir en materia económica en Estados Unidos, en comparación sobre todo con Europa, que al parecer se va a mantener en cero, ¿qué significa eso desde el punto de vista, obviamente, de donde están también las principales economías del mundo, en el continente viejo, versus las decisiones y el impulso que se le está dando a Estados Unidos con este tipo de decisiones? Bueno, lo que tiende a ocurrir es que el mercado, como ya comentábamos, tenía internalizada esta alza, ¿no? Empezamos entonces a ver de que se empieza a optar por inversiones que sean más seguras, por ejemplo, como el bono del Tesoro americano, y se empieza un inversor global empieza a pensar en salir de bolsa y llevar sus inversiones a productos más con menor tasa de riesgo, con mayor certeza, y esos son los bonos del Tesoro, que se ven favorecidos por esta situación de alza tasa y por tanto empieza a cambiar un poco la configuración. Nuestra bolsa local, en general una bolsa con poca profundidad, pero que ha tenido bastante mejor comportamiento, podríamos decir, dentro de del primer trimestre de este año, ha estado más movida, pero es una bolsa con poca profundidad y estos efectos, ¿no? Tienen efectos colaterales y efectos sistémicos que afectan a todas las bolsas de los países llamados emergentes, entre esos Chile. Volviendo al punto de cómo esto incide en las posibles políticas o anuncios que ha hecho Donald Trump en materia económica, ¿esto es algo que ayuda, podríamos decir, en las posibles decisiones que él pueda tomar o viene en la línea contraria? Sobre todo lo que hablábamos también de estas dos posibles alzas que se van a dar durante este año, además. Bueno, como decíamos antes, los tipos de interés en el caso de la Fed están intentando proponer una política de incentivo a la economía que no la sobrecaliente y que, no obstante eso, sí permita que haya un crecimiento sostenido, ¿no? Pero moderado, versus, como tú comentabas, las políticas del actual presidente que no caerían necesariamente, al menos en el discurso, en lo que entenderíamos como señales moderadas, ¿no? Porque probablemente a partir de eso y para evitar calentamiento, la FED se podría ver obligada a revisar los planes fiscales y se podría ver obligada a revisar esa política de si profundizar o no en su próxima reunión, versus por ejemplo, esta política que el presidente Trump ha propuesto a nivel interno del mercado americano de rebaja masiva de tasa, de la cual desconocemos el mecanismo, dado que no ha revelado los detalles, y eso produce entonces un nivel de incertidumbre que eventualmente podría acelerar los cambios. Volvamos un poco también a lo que significa esto para nuestro país, sobre todo cuando se espera que probablemente mañana el Banco Central tome una decisión bastante distinta, que es la rebaja de la tasa de interés, en un año en que hay harta apuesta en reactivar nuestra economía. ¿Qué significado tiene lo que está pasando en Estados Unidos, sobre todo con respecto al tema del precio del dólar, algo que ya estábamos conversando, en todas las expectativas que hay en nuestro país respecto a este año? Bueno, nuestro país este año tiene algunas condiciones de escenario que están cruzadas evidentemente por la agenda política, ¿no? Y a pesar de que, claro, tenemos que un ministro de Economía y un ministro de Hacienda que han intentado dar señales de tranquilidad y señales de desarrollo y de crecimiento, tenemos un Banco Central que tenemos internalizado también, y lo más probable es que reduzca la tasa o rebaje la tasa en 25 puntos. Por tanto, buscando dinamizar la economía. Tenemos ahí una visión, digamos, que opuesta a lo que está ocurriendo en Estados Unidos en la Fed. Y eso es porque, independiente de las condiciones que ocurran en el mercado y en condiciones internacionales, lo que los analistas ven y lo que las empresas de consultoría en temas de estrategia vemos es que las condiciones externas no van a cambiar la realidad interna del país. Las señales que se leen en el mercado local no son señales demasiado auspiciosas para lo que queda del año. Y esperamos crecimientos de Chile bastante modesto, bastante moderado para lo que potencialmente la economía puede dar. Por tanto, diríamos que esta agenda, en el caso local, está muy cruzada por la agenda política, la agenda económica está muy cruzada por la agenda política, y incluso las elecciones, y por tanto los analistas incluso internacionales han dicho que tienen mayores expectativas en lo que pueda pasar en un eventual futuro gobierno
¿no? Probablemente en un futuro gobierno que tenga más bien un signo más bien de centro derecha, ¿no? Y un signo de reactivación económica, dado que las condiciones internas no han mostrado la suficiente fortaleza como para provocar crecimiento, y estas condiciones internacionales, por favorables que hayan sido en algún momento, tampoco han impactado a nivel local. Perfecto, Francisco, te queremos agradecer muchísimo tu tiempo para poder entender y procesar también lo que se dio a conocer en el día de hoy respecto a esta toma de decisiones en la FED. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación.